Don Emilio Choifet, reciba una vez más la más cordial bienvenida a esta segunda comparecencia con motivo del análisis en comisiones del segundo informe del Gobierno Federal en materia de educación. En nombre de mi grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y en mi calidad de secretaria de la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados de esta 62ª legislatura, he puesto especial atención a este encuentro, dados los últimos acontecimientos en los que, como legisladores, miramos con total interés los alcances e impactos de la reforma educativa. Sin lugar a dudas, tratar el tema de la educación en México exige en primerísimo lugar asumir cada uno su rol, dejando de lado las pasiones y los colores y concentrándonos en el mejor estudio que tenemos sobre ella, la realidad de nuestros educandos a través de su sistema educativo. Los resultados siempre serán los mejores diagnósticos de la realidad. ¿Estará usted de acuerdo conmigo? En segundo lugar, conocer, antes de lanzarse tras una empresa discursiva, el estado que guarda nuestra educación, abrir los canales de comunicación para privilegiar el entendimiento y el consenso de las partes. Dicho lo anterior, a primera vista, la percepción de la reforma educativa privilegia el profesionalismo de la enseñanza, fortalece la autonomía de las escuelas, eleva la eficacia de la práctica docente, que hará posible la creación de auténticas comunidades escolares. El espíritu de la reforma plantea la creación de las condiciones indispensables para que las escuelas ocupen el centro del quehacer del sistema educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir sus fines. Todo ello es, en suma, señor secretario, digno de aplaudirse y reconocerse, ya que elevar la eficacia del cuerpo docente por la vía del concurso de oposición y evaluación del desempeño a través de su instancia, el Instituto Nacional de la Evaluación de la Enseñanza, presenta cambios de suma importancia en el sistema de escuelas normales públicas y abre la competencia con las escuelas normales privadas. Sin embargo, señor secretario, en el sentir de la población, en los recorridos que hacemos como legisladores, en las ciudades de nuestras entidades, en los debates que en comisiones sostenemos, en los encuentros con estudiantes, académicos y funcionarios de las instituciones educativas, no dejamos de mirar con preocupación a esos 33 millones de mexicanos que no han podido concluir su educación básica. Como foco permanente de alerta, observamos que de todo el gasto público, solo el 1% persiste en ser el único porcentaje dedicado a los programas que atienden el rezago educativo, la pobreza y la ignorancia, y esto sigue siendo insuficiente. Tan solo la mitad del grupo de edad entre los 16 y 18 años hoy acceden a la educación media superior y solo 1 de cada 4 personas, al llegar a la mayoría de edad, ingresan a la educación superior. Todavía más grave, de esos que lograron ingresar, 6.5 millones son estudiantes que no pudieron terminar su carrera y hoy forman la larga lista de pasantes. Y sin el ánimo de la crítica sin fundamentos, tan solo con mirar el desempleo, flagelo del siglo XX y herencia para este siglo XXI, hoy se coloca en la primera posición como el mal que aqueja a los egresados de la educación superior. Más de 5 millones de estudiantes que están en el rango de edad de entre los 12 a los 25 años no saben leer y escribir o no cuentan con las habilidades básicas de conocimientos para integrarse a un trabajo que exige el manejo de las nuevas herramientas. Hablamos de un modelo de desarrollo económico, pero no de un modelo educativo para el desarrollo económico, con el espectro de conocimientos para potenciar al ser humano. Nos preocupa y nos ocupa, señor secretario, que dentro de 15 años tengamos 3/4 partes de la población nacional en condiciones de desescolarización, incapacitadas de poder desarrollar habilidades necesarias para expresarse de forma correcta de su idioma, por darle un ejemplo. Si hoy no construimos alternativas o modelos de innovaciones científicos, tecnológicas adecuadas a nuestra realidad, que redimensionen a la educación superior como esa ágora para el conocimiento, estaremos descuidando el espíritu reformador. Dejaremos en el discurso el ánimo de construir un modelo educativo integral, moderno y a la vanguardia, que permita efectivamente
la autonomía de los centros escolares y, al hablar de su autodeterminación, de dotarles de los recursos necesarios para su calidad y cobertura. Y para ello es indispensable leer con cuidado los alcances de la reforma educativa y del segundo informe de gobierno. Al hacerlo, tomaremos el buen consejo de reorganizar los conocimientos y los aprendizajes, propiciaremos la integralidad de las estrategias de la reforma del gobierno federal, en la que privilegiaremos que los recursos, la infraestructura, los actores, las regiones, el currículo, la ciencia y la tecnología sean las fronteras del conocimiento a todas luces ilimitado. Si el propósito es darle a México un lugar como protagonista, voy concluyendo, es necesario atender la perspectiva de todas las voces. Es por ello que hoy, don Emilio, hablamos de un gran movimiento de ciudadanos en torno a la revolución educativa, en donde la principal apuesta se centra en cerrar brechas de distanciamiento entre las regiones y los estados del país. Para lograrlo, es necesario partir del aprovechamiento del conocimiento humano, de nuestra realidad social, de nuestra cultura, cuya sinergia mire a la interculturalidad y a la diversidad como parteaguas de la unidad. Deberíamos comenzar, es cierto, más ahora que ya nos hallamos en esta ruta, debemos concentrar todos nuestros esfuerzos en ir más allá del 6% del Producto Interno Bruto, don Emilio, para la educación. Ir todavía más allá, don Emilio, del 1% para la educación superior y superar, don Emilio, el 1% para la investigación y el desarrollo. Con experiencias como estas, hoy no podemos avanzar y después contar con un presupuesto irreductible. La carta de presentación de México, don Emilio, ante el mundo debe mostrar su calidad en materia educativa, en la que el modelo atienda a las necesidades del mercado, ciertamente, pero también a las necesidades de conocimiento que necesitan nuestros jóvenes para volverse líderes, don Emilio. Un modelo educativo debe partir de una estrategia que sea consensuada desde su construcción. Ello asegurará la reorganización de la escuela normal y la discusión de un proyecto de amplia participación entre el Magisterio Nacional y las universidades para redefinir la profesionalización del docente investigador. Estoy planteando una serie de 4 puntos, don Emilio, para no hacer más larga la presentación. Y yo hablo de dar un ejemplo. Miremos la defensa que desde hace unos días realizan estudiantes académicos e investigadores del Instituto Politécnico Nacional de su calidad profesional educativa. Más allá de verlos como una manifestación más, yo los veo como una expresión, don Emilio, de la calidad educativa del país, que tras alzar la voz nos han dejado un importante mensaje enmarcado en una pregunta. Voy concluyendo. Y la pregunta es, que dejo sobre la mesa, ¿realmente la reforma se pensó para desarticular la educación superior en nuestro país? ¿Por qué, si son especialistas, si tenemos claro que no podemos seguir bajo un currículum rígido en el que se pretende evaluar el conocimiento enciclopédico, la memorización repetitiva y obsoleta, en lugar de ir tras la identificación de saberes a través de actitudes y cualidades que desarrollen los intelectos de cada mexicano? ¿Por qué, si son especialistas y no mano de obra calificada, los que queremos ver en un contexto inferior desde el cual no podrán competir en el contexto mundial? ¿No acaso es nuestro deber mejorar todavía más el grado y currículum de nuestras carreras universitarias? Y quiero cerrar, don Emilio, con una reflexión. Apostamos a sumar y en ello todos somos responsables, señor secretario. Sin embargo, quienes legislamos, miramos el dinamismo de su función como secretario, como brújula para no perdernos en el camino, sin olvidar que el Congreso cumple también el papel de una quilla de un barco, como fiel de la balanza, don Emilio. Muchas gracias.